Buenas tardes, mi nombre es Harold Cortés, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, del programa de Ingeniería de Sistemas. En este momento les voy a realizar la presentación de la actividad final del curso de computación gráfica, donde se nos pide pues hagamos una descripción de la solución realizada para el problema planteado desde el inicio del curso. Entonces vamos a revisar pues cada una de las actividades desarrolladas durante el desarrollo de todo el curso. Entonces el problema planteado pues era que nos había contactado una compañía de venta de frutas y verduras que se llamaba Hortifruit SAS, la cual necesitaba desarrollar una presentación de los productos que ofrecía a sus clientes para hacerlo a través de sus pantallas en los diferentes locales comerciales en la ciudad. Se requería pues que la presentación sea animada, sea dinámica, que presente imágenes de sus productos utilizando pues diferentes transformaciones y que se haga pues cambio de color o de posición. Entonces, esta es la primera plantilla que se desarrolló. En la primera presentación se debía mostrar 5 productos, los más significativos de la compañía, pues los cuales serían seleccionados por nosotros mismos para ser tenidos en cuenta en la presentación que se iba a realizar. Entonces, de mi parte, yo elegí la piña. Esta es la foto de la piña. Y pues aquí se decía que se iba a presentar con su color original, pues para que sea más atractiva y todo pues lo que se iba a hacer con la fruta. Pues iba a ser mostrar el producto en alta definición, con una forma y textura pues llamativa. Y eso. La segunda fruta pues era la lechuga, pues también con algunas características de la presentación. Tenemos la naranja como tercera fruta. Tenemos la sandía y el tomate. Esas eran las 5 frutas. Teníamos 6, pero solo quisiéramos con 5 frutas. Entonces, para este caso, no se hizo uso de la zanahoria. En el segundo paso, pues la propuesta era la continuación de la propuesta. Ya aquí se pedía realizar el desarrollo de un logo institucional o una imagen institucional. Pues de mi parte desarrollé esta. Aquí se decía por qué se desarrollaba con esa forma, con el color. Entonces, pues se decía que el azul, se utilizó el color azul porque transmite confianza y tranquilidad. El rojo, pues porque resalta el color y la calidad de los productos. Y además algunas empresas que distribuyen alimentos lo utilizan porque creen que despierta el hambre. El verde porque evoca que son productos naturales, la ecología, la naturaleza y la paz. El amarillo transmite la luz, el color y la motivación. Y además atrae la atención y llama a la acción. Este color pues fue utilizado con moderación porque el exceso puede llegar a ser molesto. La forma, pues se utilizó una forma circular con el objetivo de utilizar este logo de manera cómoda en los diferentes productos que la empresa ofrece, si es necesario. Lo anterior, pues teniendo en cuenta que muchos de los productos que se ofrecen tienen esta forma y por tal razón el logo se ubicará y visualizará en cada producto que se venderá al público. Esta pues nuevamente es la propuesta de la solución con cada una de las frutas, cómo se iba a presentar. Y luego ya tenemos pues como la imagen de lo que se iba a presentar para cada producto. Entonces aquí tenemos primero la presentación de la piña, pues aquí decíamos, tenemos el nombre del producto,
tenemos el producto como tal, tenemos un mensaje con las propiedades de cada producto, para este caso de la piña, tenemos el logo y el precio del producto. Entonces aquí en esa tablita pues hace descripción de cada uno de los objetos que iba a aparecer, pues como ya les dije, el logo, el producto, la imagen del producto, las propiedades del producto, el precio, y pues aquí se decía que es el tipo de letra, pues que iba a ser Arial para que sea fácil de entender, pues que es por su forma, recta, sin adornos, por tanto es fácil de leer en un corto tiempo. Entonces nuestro segundo producto era la lechuga, de igual manera se iba a presentar el nombre, el producto, las propiedades, con el logo institucional y el precio. Tenemos la presentación del tercer producto, que es la naranja, igual, con las mismas características, el nombre, el producto, las propiedades, el logo y el precio del producto. El cuarto, que es la sandía, y el quinto, que es el tomate. Entonces, esta era la segunda actividad, donde ya pues, aquí tenemos la sexta, que era la zanahoria, pero pues como ya les dije antes, para esta no hizo presentación porque solo se pedía de 5 frutas. Entonces, esta es la segunda parte de la actividad, donde ya se mostraba cómo iba a quedar la presentación de cada producto, cómo se iba a visualizar ya una vez terminado el proceso. Para nuestra tercera actividad, pues habíamos hecho ya entrábamos en lo que es la programación. Pues para este se iba a utilizar la aplicación de Java. Aquí se hizo una documentación de el descargue y la instalación de Java. Se hizo el descargue y la instalación de las librerías 3D que se iban a utilizar. Y también se hizo el descargue y la instalación del entorno de desarrollo, que para este caso iba a ser NetBeans. Entonces por aquí ya tenemos la instalación, el descargue y la instalación de NetBeans, y ya con su respectiva puesta en marcha. Aquí ya lo tenemos, ya tenemos que dar una nueva aplicación para empezar a trabajar, y ya nos ingresa a nuestro entorno de desarrollo para empezar a hacer la programación. Bueno, para hacer un acercamiento o para hacer una inicialización con lo que es la programación en Java, se había solicitado que se hiciera una actividad donde se programara la creación de un formulario que me permitiera dibujar imágenes primitivas en 2D, que era la línea. Había que dibujar un círculo, había que dibujar un cuadrado y luego había que hacer una imagen acoplada, como se ve aquí en esta figura. Entonces pasamos a revisar lo que es cómo quedó programado. Entonces, para el desarrollo de la actividad 3, de las imágenes primitivas en 2D, pues realizamos lo que se puede observar aquí. Bien, acá ya habíamos creado nuestra clase principal main, que se llama proyecto 1. Creamos un formulario que se llama pinta figuras, y aquí nuestras clases, que para esto se llamó dibujos básicos, que fue donde programamos la creación de las figuras. Entonces hicimos el desarrollo del programa, hicimos un método público para el dibujo de la línea, al cual le pusimos dibujo línea. Con la opción hicimos el uso del método graphics y declaramos unas variables. Entonces, esto simulando un plano cartesiano,
donde eran los puntos de inicio y final, donde queríamos que se dibuje nuestra figura. Entonces declaramos unas variables de tipo entero, x1, y1, x2 y y2, con la opción gDrawLine, que es la que nos permite hacer este tipo de figuras, y con sus respectivas variables x1, y1, x2 y y2. Hicimos nuestro formulario. A nuestro formulario pues lo creamos con unos botones y con un panel donde vamos a hacer el dibujo respectivo. Entonces, los dibujos, pues, los botones, perdón, fueron programados con una acción donde nos iba a... Lo programamos con una opción donde le decíamos que al hacer clic, pues nos dibuje lo que está programado. Entonces se hizo un botón para la línea, para el círculo y para el cuadrado y para la imagen acoplada, que ya más adelante lo miraremos. Entonces hicimos la programación de la acción, el método con la opción, con el nombre del botón, gbutton1. Hicimos el llamado a la clase dibujos básicos, al método que es dibujo línea. Entonces le dijimos que nos dibuje en tablero, que es como lo nombramos, el panel aquí en el formulario. Y con la opción getGraphics le dijimos pues que en las variables antes declaradas, en los puntos, pues que dibuje desde los puntos en X1, en 280, en Y1 en 50, en X2 en 50 y en Y2 en 280. Entonces de esta manera ya quedaba programado nuestro primer botón y pues luego pasábamos a ver lo que es nuestro método principal para que esto funcione. Entonces aquí tenemos nuestro método principal y le decimos pues que pinta figuras, pues crear mi formulario, new pinta figuras, y que mi formulario pues lo haga ser visible para que nos muestre y true. Entonces vamos a mirar cómo quedó nuestro primer botón. Entonces aquí tenemos el dibujo, el botón de dibujo línea. Pues aquí al dar clic, entonces como les había dicho, pues ya queda dibujada la línea, porque así estaba programado. Entonces ahora vamos a ver nuestro siguiente método, que es el de dibujo círculo. Pues igual que en el anterior, con la opción gGraphics, declaramos unas variables de tipo entero, en X, en y en este ya cambia, pues le pusimos un ancho y un alto. Con la opción gDrawOval, que es la que nos permite hacer este tipo de imagen, con sus respectivas variables. Y pues en nuestro formulario, este quedó programado en gbutton3, también con su respectiva acción, que es al hacer clic en el botón, pues nos dibuje la figura. Entonces, también hicimos el llamado a la clase dibujos básicos, a nuestro método que es dibujo círculo, y pues le decíamos que en tablero, que es el panel que antes ya habíamos insertado en nuestro formulario, con la opción getGraphics le decíamos pues que en las variables antes declaradas, en X y en Y, en X 150, en Y 10 y ancho 200 y alto 200, para que nos quede un círculo. Entonces, pues pasamos a revisar cómo nos queda el siguiente botón, y pues miramos que al dar clic, entonces nos dibuja el círculo. Vamos a ver nuestro siguiente método, que era para el dibujo de cuadrado. Pues el método público,
le pusimos como nombre dibujo cuadrado y también con la opción graphics G se declararon unas variables de tipo entero, también en X, entero X, Y, también ancho y alto, al igual que el anterior, y con la opción GDrawRect, que es la que nos permite hacer esta figura. Entonces, pasamos a nuestro formulario para programar. Esta quedó programada en el botón 2, también con la acción de mouse click, o sea que al hacer clic en el botón nos haga una acción. Entonces tenemos la clase dibujos básicos, el método que es dibujar cuadro. Le decimos que en tablero con la opción Get Graphics pues nos dibuje en los puntos antes declarados, en X, en y en alto y ancho, pues cada uno en sus respectivos puntos, para que nos quede un cuadrado perfecto. Entonces pasamos a revisar cómo nos quedó el. Entonces le damos clic en dibujo cuadrado y aquí miramos pues que nos queda el cuadrado dibujado. Por último, pues tenemos para esta actividad lo que era una imagen acoplada. Entonces para esto creamos un método que se llamó método público y la llamamos dibujo acoplado, y con la opción GGraphics declaramos unas variables. Para la línea le pusimos index11 enteros, las variables de tipo entero. Para la línea X11, para el Y11, X12 y Y12. Para el cuadro le pusimos X cuadro, Y cuadro, ancho cuadro y alto cuadro. Y para el círculo las variables las nombramos con X6, Y6, ancho 6 y alto 6. Y pues con las respectivas opciones que nos permiten dibujar cada una de las imágenes. El GDrawLine, perdón, para la línea con sus respectivas variables, el GDrawRect para el cuadro con sus respectivas variables y el GDrawOval para el círculo con sus respectivas variables. Entonces pasamos al formulario, y entonces para esto pues también quedó con el nombre, el botón para la imagen acoplada quedó pues con el nombre GButton 4 y también con la opción, con la acción de que cuando se haga clic en el botón pues que haga la acción, ejecute la acción. Entonces hacemos el llamado a la clase dibujos básicos, al método que es dibujo acoplado, y le decimos que en tablero con la opción Get Graphics pues con las variables antes declaradas para cada una de las imágenes que me dibuje en cada uno de los puntos la línea, el círculo y el cuadro respectivo. Entonces para la línea tenemos que en X11, en Y11, en X12 y en Y12 pues que inicie en 20, en 20, en 720 y en 420. Tenemos para el cuadro, que es un rectángulo, le decimos que en X cuadro en 20, en Y cuadro 20, en ancho cuadro 700 y en alto cuadro 400. Para el círculo, este es el círculo del centro, entonces le decimos que en XY 270, en Y6 120, en ancho 6, 200 y en alto 6, 200. Este es el círculo del centro. Entonces ahora pasamos con lo siguiente, que se necesitaban, pues bueno, esta es la segunda línea. Le decimos que la segunda línea la inicié en 20, en 420 para Y, para
X12 en 720 y para Y12 en 20. Esa es la segunda línea. El cuadro, pues, aquí pues ya no tenemos un solo cuadro, entonces por esto estas quedan en 0. Y para el círculo superior derecho, pues tenemos en los puntos 620, 20, 100 y 100. Para la tercera línea tenemos en los puntos 370, 20, 370 y 420. Para el cuadro pues igual en 0 porque son un solo cuadro. Y para el círculo superior izquierdo lo tenemos en los puntos en 20, en 20, en 100 y en 100. Eso es para el círculo superior izquierdo. Pues ya no tenemos más líneas, entonces esta cuarta línea ya queda con las variables en 0, declaradas en 0, el cuadro pues igual, y tenemos el círculo inferior derecho, pues que está programado para que en los puntos 620, 320, de ancho 100 y de alto 100, y el círculo inferior izquierdo lo tenemos en 20, en 320, ancho 100 y alto 100. Entonces pasamos a mirar cómo queda nuestra imagen. Entonces aquí está el botón para la imagen acoplada y entonces así es como queda la imagen como se había solicitado para la actividad. Bien, esto es la tercera actividad donde se solicitaba que se hiciera entonces un programa con imágenes primitivas en 2D. Luego ya se pasaba nuevamente a lo que era el proyecto, donde ya se iba a hacer, se iba a plasmar pues lo que se había planteado en el proyecto, que era hacer la presentación con las imágenes en 3D, que era plasmar lo que está aquí. Entonces la piña, la presentación de la piña, la presentación de la lechuga, la presentación de la naranja, de la sandía y del tomate. Entonces, vamos nuevamente a NetBeans. Entonces, para realizar esta aplicación, pues, primero que todo, se hizo la importación de las librerías que me permiten hacer este tipo de programación. Entonces, aquí pues se hereda la clase frutas y la clase applet y runnable, que fueron necesarios pues para poder hacer este tipo de transformaciones. Declaro el objeto universo y el objeto canvas para crear un espacio de trabajo sobre el cual pueda funcionar la animación. Entonces, aquí lo miramos, el simple universo, y lo inicializo en null y el canvas 3D de tipo canvas en null. Entonces creo el método principal main, que es el que está aquí. Entonces con el objeto primera fruta de la clase primera fruta, para inicializar la aplicación creo un objeto de la clase frame, que es la que está aquí, al cual le paso el valor de primera fruta, el cual contiene la animación. Este es el que contiene la animación. También le doy los valores de alto y ancho que va a tener la ventana en la que se presentará la animación, que es lo que está aquí. Este es el ancho y el alto de la ventana donde se van a presentar cada una de las animaciones. Creo los transform groups GT y GT2 y los transform 3D y transformar 1 y 2. Entonces aquí ya están los transform group GT 2 y GT, y transformar 3D, transformar 1 y transformar 2. Defino las dos variables de tipo X y Y, tipo double. Con estas variables pues puedo definir la velocidad de las transformaciones y las inicializo en 0. Creo un hilo con la clase thread
sobre el cual se va a ejecutar todo el proyecto. Creo el primer método, el método público, que se llama primera fruta, para poder pues colocar una imagen de fondo. Lo que se hace es aplicar una textura a un cubo de tipo box. Creo el objeto para textura para el cual se determina el tipo de textura a usar. Entonces aquí ya lo tengo creado para textura. Luego creo los objetos de carga de textura y apariencia y los inicializo en null. Y aquí están creados loader 2, loader 1 y la app. Dentro del cargador de textura loader 2, pues agrego la imagen por medio de una URL donde está guardada la imagen. Entonces, para este caso, pues se creó una carpeta en el archivo, en la raíz del archivo, en la raíz del proyecto, perdón. La carpeta se llama Pina y la presentación o el fondo pues se llama Pepina, que es de tipo JPG. En el objeto de la textura 1, pues almaceno la textura cargada en loader 2. En textura 1 cargo loader 2. Y por último, pues creo un objeto de tipo app de apariencia, pues a la cual le asigno la textura almacenada previamente. Entonces, a la app le asigno texture 1. Para cargar el fondo, creo un objeto, cubo 2, el cual es de tipo box. Lo creo del mismo tamaño que el mainframe y que la imagen de fondo. Le asigno el parámetro para textura para indicar el tipo de textura que va a tener y el parámetro app, el cual tiene la apariencia. Entonces aquí ya está creado. Luego cargo el objeto con la fruta que voy a animar. Creo un objeto loader de la clase ObjectFile para obtener el objeto desde el archivo OBJ. Entonces, loader, ObjectFile, y luego pues defino un objeto de tipo SN y lo inicializo en vacío. SN y lo inicializo en vacío. Y defino el objeto file, el cual indico la ruta del objeto 3D. Pues igual, como ya había dicho antes, en la raíz del proyecto se creó una carpeta con el nombre Pina y el archivo OBJ se llama Pina 1. Y aquí pues ya estoy, por medio de la URL, estoy trayendo la imagen. Mediante pues un try catch paso mediante un try catch paso la URL alojada en el file al object file loader y almaceno la información en la escena S. Luego cambio el layout por defecto por uno de tipo border layout. Este es el que controla cómo se visualiza los objetos dentro de la ventana. Entonces, creo el objeto config de tipo configuración de gráficos y a este le asigno la configuración del universo simple. Luego, pues creo el objeto canvas de tipo canvas 3D y le asigno la configuración obtenida del universo simple. Luego, haciendo el uso del método add, le asigno la configuración del layout cargando el canvas con el parámetro centrado. Luego creo un objeto universo de tipo universo simple con los parámetros del canvas. Luego pues inicio el thread. Hay que inicializar el thread. Le asigno los grupos de transformaciones, las transformaciones correspondientes a cada grupo. El GT2 a transformar 2 y el GT a transformar. Le asigno al grupo de transformaciones GT2 el objeto cubo 2
el cual en el box se va a mostrar en el fondo y al GT la escena que contiene el objeto. Luego, pues agrego al branch group los grupos de transformaciones creados, el GT2 y el GT. Por último, pues agrego al universo simple el branch group contenido en el branch group grupo. Bueno, luego creo un método, mover. Este se encarga de las transformaciones y rotaciones de la animación. A este método pues le debo pasar 4 parámetros, X, Y y Z, los cuales almacenan la posición inicial del objeto, y ese pues el cual permite manejar la escala a la que se va a visualizar. Entonces declaramos las variables de tipo double, X, Y, Z y S, y luego pues creo un contador de tipo double en el cual voy a medir los tiempos de los movimientos en las transformaciones. Creo un objeto CT y almaceno el estado del proceso de esa variable, y mediante un while mantengo la ejecución de la animación siempre que el estado del proceso sea igual al hilo. Entonces, luego pues asigno las transformaciones de tipo rotar para el eje X y Y, los cuales pues empezarán en 0. Luego defino el movimiento para cada objeto mediante set translation. Para el primero, el cual es el objeto, los valores son los que pasan a través del método. Y para el segundo, el cual es el fondo, son 0 en X y en Y para que este quede centrado, y menos 1 en Z para que este quede por detrás de la fruta. Luego pues hay que definir una transformación de escala para la fruta, la cual es pasada por un parámetro del método, y luego pues le asigno las transformaciones declaradas a los grupos de transformación para que se ejecuten. Luego defino un translate. Este pues me permite decidir cuántos milisegundos pasa cada ejecución del proceso. Se deja el valor de 10 para que sea más fluida, teniendo en cuenta pues que los tiempos son muy pequeños. Si se hacen un poco más grandes, pues las transformaciones no se ven tan fluidas, se verían como a saltos o entrecortadas. Mediante un if, pues defino el tiempo que va a durar la rotación y la traslación, esto con el fin de que la figura quede fija en el lugar deseado. Cada ejecución del if genera una pequeña rotación y movimiento en el eje X, y se asignan valores pequeños pues para que la imagen no vaya tan rápido. Aquí pues con este valor defino el lugar donde quiero que, defino el lugar donde quiero que la imagen quede ubicada. Aquí pues con estas variables hago que la imagen rote, o sea la transformación rotar. Con esta variable hago que se desplace hacia la derecha, y este es el contador para detener el movimiento. Con un segundo if, pues indico que la escala de la fruta aumente su tamaño en un punto y luego lo disminuya su tamaño. Y pues finalmente con el método run, con su ejecución, pues se inicia el proceso. Cuando ejecuto el método mover, le asigno un primer valor para que determine dónde quiero que inicialice la fruta. El segundo pues determina el lugar donde aparecerá entre la parte superior e inferior, es decir, de arriba hacia abajo. El tercer valor para que salga delante del fondo, y el cuarto valor determina el tamaño en que aparecerá la fruta. Entonces, ese es todo el código de programación. Ahora vamos a ver
cómo queda la presentación. Bien, entonces aquí podemos observar pues que la presentación quedó como se había hecho en la propuesta, el proyecto, con su nombre, la fruta con su respectiva transformación, las propiedades del producto, el logo de la empresa y el precio. Entonces tenemos una segunda fruta que era, creo que la naranja, no, perdón, la lechuga. Entonces el código pues es el mismo, únicamente cambia la URL de donde se obtienen las imágenes. Para este caso el fondo, el archivo de tipo JPG, pues se creó igual en la raíz del proyecto. Se creó una carpeta con el nombre lechuga. Para el caso del fondo, pues se le puso el nombre de lechuga con archivo de tipo JPG. Y para el archivo OBJ, pues se llama lechuga U. Como les dije, pues el código es el mismo. Únicamente se hizo un cambio en la transformación. Aquí lo que se hizo fue que ya se le quitó, que ya no se desplace, el producto ya no se desplazará, únicamente girará en su punto, es decir, que solo rotará. Ese es todo pues el cambio que se le ha hecho. Entonces vamos a mirar cómo queda la presentación. Aquí está la presentación, pues con el nombre, con el producto, que solo rota las propiedades y lo demás, el logo institucional y el precio. Tenemos una tercera fruta, que es la naranja. Entonces el código igual es el mismo, únicamente se le hizo cambios en la presentación de la fruta. Y cambia pues la URL donde se obtienen las imágenes, el fondo, el JPG y el objeto, el OBJ para la naranja. A este se le aplicó una transformación. Esta rota, esta también rota y se desplaza. Pues se dejó así porque la fruta se veía un poco plana, entonces para que se pudiera observar que son en 3D. Y vamos a mirar entonces cómo queda la presentación. Entonces aquí está, pues se desplaza menos que la primera fruta y hace su rotación. Y también con el nombre, las propiedades, el logo y el precio. Tenemos una cuarta fruta en la que el código es el mismo, pues también cambia la URL donde se obtiene la imagen de fondo y el OBJ, el archivo OBJ. La transformación a esta se le quitó la rotación y el desplazamiento, y a esta se programó para que vaya hasta un punto de -6, o sea que se haga más pequeña hasta que llegue a -6 y vuelva hasta un punto en 1.15 en la pantalla, es decir, que se va a hacer más pequeña y se va a agrandar un poco, volviendo hasta un punto donde no tape ni el nombre del producto ni ninguno de los otros objetos que están dentro de la presentación. Entonces vamos a mirar cómo quedó la presentación de este producto. Entonces ahí miramos que empieza demasiado grande, va hasta el fondo haciéndose pequeña y vuelve hasta un punto de manera que no tape los otros objetos, nombre o las propiedades del producto, ni el logo ni el precio. Y tenemos por último una quinta fruta, que igual que las demás es el mismo código,
también cambia la URL donde obtenemos la imagen de fondo, donde tenemos el archivo OBJ y la presentación a la habíamos dejado inicialmente que se desplazara, pero luego pues como también se veía como una demasiado plana, pues le pusimos rotación para que se vea en 3D. Entonces vamos a mirar cómo se mira el producto hasta allí. Entonces ahí se puede mirar que es 3D, el nombre, la fruta, el precio, el logo y las propiedades. En este pues inicialmente le habíamos quitado la rotación, pero se veía una fruta demasiado plana, entonces se veía así solo desplazándose de izquierda a derecha, pero luego pues le pusimos la rotar para que no se vea demasiado plano. Bien, entonces este ha sido todo el proceso que se ha realizado desde la actividad 1 hasta la actividad final, y pues ya es el producto terminado como solución a la propuesta planteada en el curso. Muchas gracias.